Bueno, ese puede ser, digamos, ahí donde tenemos que aplicar algún criterio, ¿no? Entonces, por ahí quizás lo que podamos hacer es realizar un diseño tomando un valor medio de beta determinístico, o sea, decir, bueno, si el manual me dice que está entre 110 y 800, bueno, que yo tomo 400 de valor, ¿no? Entonces hago todos los cálculos para 400, pero elijo, digamos, algún diseño y algún criterio de diseño que sea lo menos sensible a los cambios del beta para poder, digamos, que mi diseño, digamos, pueda ser útil para otros valores de beta. Entonces, ese es ahí donde está el problema de diseño de estas etapas. Entonces, justamente eso es lo que estamos estudiando ahora cuando hablamos de estabilidad de la polarización. Hacemos un cálculo o diseñamos toda una red de polarización para un beta X y después vemos cuánto nos cambia el punto de operación para los extremos, ¿no? Para cuando el beta vale 110 y para cuando el beta vale 800. La idea es que siga trabajando en región activa. ¿Se entiende? Sí, profe, entonces como elijo uno arbitrario. Sí, tanto como arbitrario no, pero bueno, elegí, qué sé yo, el valor medio entre ese rango. Ah, bueno. Sí, ahora voy a probar entonces. Bien. Bueno. Bueno, ¿están viendo el Proteus ahí? Sí, profe, se está bien. Vale. Bueno, entonces justamente la idea era de que se calculen una etapa completa y después acá usando el simulador podamos ver cuánto varía el punto de operación para los extremos. Entonces, a ver si... Bueno, esto es lo que habíamos hecho en la clase pasada. La idea sería, qué sé yo, por ejemplo, probar algún diseño que hayan hecho ustedes. A ver, ¿alguien tiene, digamos, para cantarme valores de resistencia? Hacemos uno completo. ¿Le gustaría, profesor, un poquitito más de zoom? Sí. Ahí se ve mejor. Sí, sí. Hola, profe. Hola. Yo pude hacer uno que me variaba el beta entre 110 y 400. ¿Entre cuánto, perdón? Entre 110 y 400 beta.
110 y 400. Y eso como, digamos, como que eso pusiste como extremo. Sí, o sea, calculé la corriente y le saqué el porcentaje, como habíamos hecho. Está bien. Bueno, eso es ese análisis está bueno porque, digamos, uno puede decir, bueno, mira, con estas variaciones de beta, el IC me varía un 5%, un 10%. Entonces, podemos asumir como que ese valor, esa variabilidad es correcta. ¿Está? O sea, básicamente es esto lo que les digo. Entonces, nosotros sabemos que por manual que tenemos un beta mínimo y un beta máximo. A veces, dependiendo del manual que te toque o la calidad del transistor que compres, puede ser que te pongan un valor típico. Ese valor típico está bueno porque, digamos, lo podés usar con seguridad. ¿Está? O sea, ¿qué quiere decir? Que vos, a ver, con el valor típico lo que está diciendo es de que de todo el lote que están fabricando, más del 80% se concentra en esos valores de beta. Lo que pasa es que, bueno, como estamos usando transistores que son bastante baratos, la variabilidad del beta es bastante grande. Entonces, ¿cómo hacemos esto para lograr digamos, con este problema que a veces, por ejemplo, va, como dijo la compañera, de 110 a, ¿cuánto nos había dicho? 800, ¿no? Sí, 800. Una barbaridad. ¿Cómo hacemos para lograr una progresión correcta? O sea, lo que queremos hacer es que cuando valga 800 no sature, por lo menos. Y cuando valga 110 no corte. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos, elegir o usar el valor promedio. En este caso, por ejemplo, podemos usar un beta de 400, 450, digamos 400. Y hacemos todo el diseño con este valor. Entonces, una vez que tenés ya todos los valores de la resistencia, lo pones en el simulador y probás cuánto te da. Entonces, primero, perdón, volviendo un poquito atrás, para el beta que vos elegiste, el valor del punto de operación tiene que ser el correcto, el que vos planteás, primero y fundamental. O sea, esto es verificar que los cálculos los tenés bien hechos. Después, para el beta igual a 110, ¿cuánto te da el IC? Y para el beta igual a 800, ¿cuánto te da el IC? Entonces de acá ver si el circuito sigue en región activa. Bueno, el que está en región activa es el transistor, pero yo digo el circuito, ¿por qué? Porque, digamos, los valores de las resistencias que estamos calculando influyen en que el transistor sature o se ponga en corte. Por eso pongo el circuito, pero en realidad es el transistor el que está en región activa. ¿Estamos? Entonces, esto es una forma de hacerlo.
Otra forma de hacerlo, que lo discutimos por mensaje con un compañero de ustedes, es... Vamos con otro color. Otra forma es plantear un porcentaje de tolerancia. ¿En qué tolerancia? En tolerancia en la corriente de colector. Entonces, qué sé yo, podemos plantear más o menos 5%. Eso implica que con esta tolerancia vamos a tener un IC máximo y un IC mínimo. ¿Está? ¿Se entiende eso? Hola. Sí, profe, sí. ¿Está? Bien, entonces, después usando la herramienta del Simulink, estoy trabado con el MATLAB, usando el Proteus, podemos ver en el gráfico, variando el beta, cuál es el rango de beta que cumple la tolerancia planteada. Entonces ahí lo que vamos a sacar en el gráfico, o sea, básicamente va a ser, vamos a tener un grafiquito que nos va a dar, acá tenemos un IC máximo y un IC mínimo. Esto es beta, esto es IC. Acá vamos a tener un beta mínimo y un beta máximo. Usando la misma herramienta que vimos en la clase pasada. Entonces con eso sabemos, por ejemplo, qué característica va a tener que tener el transistor para cumplir con esa tolerancia que hemos planteado de la corriente colectora. Entonces, para eso, para tener un rango lo más amplio posible del beta y que no se nos corra tanto el punto de operación, es que tenemos que apelar a circuitos que son de buena estabilidad. ¿Vamos? Por eso calculamos circuitos de buena estabilidad. Por lo general, vamos a emplear los que son de realimentación por emisor. Entonces, es todo lo que explicamos las primeras dos clases, ¿no? Entonces, por ahí la pregunta que se pueden plantear, ¿qué pasa si no alcanza? Yo hago todo el cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no alcanza? O sea, ¿por qué puede pasar esto? O sea, ¿a qué me refiero a que no alcance? Me refiero a que el rango de beta es muy chico, o sigue
habiendo mucho cambio en IC para el transistor que elegí. ¿Está? ¿Se entiende todo lo que estoy planteando? Sí, pero Por ejemplo, la compañera recién planteó un margen que es monstruoso, 110-800. Acá te puedo asegurar que sí vas a tener problemas. El tema es que lo dice el manual así. Yo realmente no creo que comprando ese transistor, compro 10 de esos transistores y si tuviera que apostar te diría que no voy a encontrar de los 10 que yo compre, ninguno va a tener 110, 120 o 130 de beta. O tenga 700, 750 de beta. Seguro que no. ¿Me entendés a lo que me refiero? O sea, esto se parece mucho más a una distribución de probabilidades. Entonces, el fabricante se maneja con esto, que son distribución de probabilidades. Entonces, acá vamos a poner P de probabilidad. Y lo que dice que él fabrica, y cuando anota el beta, tiene esta distribución de probabilidad. En donde dice que tiene dos extremos, para lo cual la probabilidad empieza a ser relativamente notoria. ¿Qué quiere decir relativamente notoria? Y no sé, la verdad que ya acá estoy un poco inventando, pero seguramente el fabricante plantea de que, por ejemplo, el rango que está especificando en el manual supera, digamos, al 1% de todos los transistores fabricados. Entonces, acá va a estar el 110 y acá va a estar el 800. ¿Se dan cuenta lo que digo? Claro, son los límites de la campana, de las probabilidades de los... Es el límite de la dispersión. ¿En qué se dará esa dispersión? Y en la capacidad que tiene el fabricante de hacer piezas de semiconductor del mismo tamaño, por ejemplo. Digamos, ¿quién dice que el tipo saca todos los transistores, todas las piezas, las corta del mismo tamaño? Eso es imposible, ¿está? Entonces, hace un lote de 100 transistores, le mide el beta y va sacando una distribución de probabilidad. Lo que pasa es que para un transistor que te sale 2 centavos de dólar, y no le calienta si le sale, si le sale cada tanto, mete un transistor con un beta de 110. Ahora, si está fabricando transistores que tienen una corriente máxima de 100 amperes, y bueno, ya ahí el cliente que lo compra va a decir, no, mirá, decime, dame una dispersión de beta relativamente buena, no me podés dar, digamos, con esta dispersión. Pero bueno, es como todo, digamos, las cosas que son de uso genérico, barato, digamos, tiene menos tolerancia. Pero bueno, me fui por las ramas y la cosa era que estábamos planteando esto, ¿no? ¿Qué hago cuando no me alcanza? Por ejemplo, uso un beta. Lo que estamos diciendo es que uso un beta de 400 y para beta igual a 800 el circuito satura. Profe, ¿puede subir un ratito? ¿Cómo? ¿Puede subir un poquito la pantalla para ver lo que había antes? ¿Sí? Por favor. ¿Esto de acá? Ahí está. Sí.
Avísame cuando lo puedo correr de vuelta. Sí, listo, profe. Bueno, agarro. Gracias. O te puede pasar que uso un beta de 400, pero para beta igual a 110, el circuito está en corte. Esto es lo peor que te puede pasar, ¿eh? Entonces, ¿cómo haces para mejorar? Bueno, ahí podemos hacer distintas cosas. Una que habíamos hablado, uno de los criterios de diseño, es que habíamos planteado que BCE lo íbamos a fijar a 0,5 de BCC. O sea, la mitad de BCC caía en el transistor. Luego, la otra mitad lo repartíamos entre lo que caía acá y la otra parte lo que caía acá. ¿Se entiende? En donde lo que hacíamos era que lo que caía en ARC era 0,4 de BCC y lo que caía en ARE 0,1 de BCC. Si no alcanza, podemos subir lo que cae en RE, pero va en desmedro de la exclusión que puede tener el circuito, pero crece en estabilidad. Entonces vamos a poner acá, si no alcanza, pasamos a, este siempre nos conviene tenerlo así, BCC, y lo que hacemos es aumentar lo que cae en la resistencia R. Entonces puedes pasar a una tensión que cae en la resistencia RC de 0,3 y una tensión que cae en la resistencia de RE de 0,2. O sea, hacemos caer más tensión en la resistencia de RE. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Porque cuanto más cae en la resistencia RE, es más notorio el efecto de realimentación de emisor. ¿Qué sería eso? Que sea más notorio. Ahí te digo. ¿Cómo funciona la realimentación por emisor? Cuanto más grande esta resistencia, si hacemos pasar una corriente IC, lo que cae en esta resistencia es la corriente emisor por RE. Cuanto más grande es la resistencia de RE, más alta es la caída de tensión en esta resistencia. Lo que pasa es que el circuito de entrada, sería la malla de entrada, vos tenés que la tensión de base, menos 0,7, menos lo que cae en esta resistencia, es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? La corriente de base es inversamente proporcional a la caída de tensión de esta resistencia. Planteen el circuito y lo van a ver enseguida. La corriente de base de este circuito es inversamente proporcional a la caída de tensión en la resistencia R. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más grande es R, tiende a achicar más la corriente de base. Entonces, ¿cómo? Un aumento de beta. ¿Se acuerdan el cuentito ese que hacíamos cuando analizábamos la realimentación por emisor en forma cualitativa? Decíamos,
Cuando el beta tiende a aumentar, tiende a aumentar la corriente de colector. Cuando la corriente de colector tiende a aumentar, aumenta la caída de tensión en esta resistencia. Y cuando tiende a aumentar la caída de tensión en esta resistencia, tiende a disminuir IB, evitando de que la corriente de colector aumente mucho. Entonces, de esa manera se hace como una especie de realimentación negativa con la tensión esta de emisor, y esa realimentación negativa se hace más o menos fuerte en función del valor de la resistencia de RE. Si el valor de la resistencia de RE es igual a 0, estamos ante una situación de polarización fija. Ahí es el peor de los casos, o sea, no tenés ningún tipo de relación entre corriente, o sea, la única relación de corriente de base a corriente de colector es el beta. Entonces ahí cambia en forma directa la IC con la IB. Entonces cuando nosotros ponemos esta resistencia RE, ya la relación cambia entre IC e IB, entonces cuando tiende a aumentar el beta, tiende a disminuir IB, y eso contrarresta el aumento de IC. El tema es que nosotros no podemos poner tan grande como querramos la resistencia esta, porque va en desmedro de la expulsión que puede tener el circuito. Ya que la expulsión de la señal de salida se logra desde el colector del circuito, o del colector del transistor. Entonces, por ahí, para lograr un efecto un poco más notorio, lo que podemos hacer es pasar a aumentar un poco la caída de tensión en R. Otra forma de hacerlo es con el otro criterio de diseño que habíamos analizado un poco por arriba, pero con los parámetros de estabilidad S. Lo más cercano a 1. Esta RB, acuérdense que es la resistencia de Thevenin, ¿no? Que es R1 en paralelo con R2. Van a ver que no es fácil lograr esto. Pero si logran llevarlo lo más posible a 1, van a ver que el circuito se hace más estable. Bien. Veamos un poco cómo es la característica de estos circuitos con realimentación de emisor. ¿Alguien hizo algún diseño ya? Algo que lo pueda compartir, así lo pruebo así rápido en el simulador. Eso quería preguntar si podía plantear un diseño, pues yo tenía trabajo con eso. Porque, pero, ¿anda o no anda? No, estoy trabajando un poco porque como yo, por ser la materia anterior que veníamos hace un tiempo atrás, estoy medio oxidado en eso, entonces quería ver cómo hacía un diseño para hacer un guiadito acá.
Pero tenés más o menos cómo es el método para hacerlo. Sí, lo estoy reconstruyendo porque aparte donde yo me fui de mi casa se me quedó el libro de justamente dispositivos en mi otra casa y bueno, y rearmando los abuelos un poco con los apuntes que yo tenía, así que estaba un poco con eso. Bien. Yo tengo una cosa. A ver, RC317, perdóname, ¿qué resistencia? RC 317. 317. 17. La RE RE de 80 ohms. 80. La R que está más cerca del CC, 8980. 8900. 80. Para, 1980. ¿Y la otra resistencia? 1500. 3500. No, 1500. 1500. Sí. Y una fuente de 20. ¿De 20? Sí. Bueno. $20 volt. Bueno. Me parece que no hace falta. Bien, bueno, ahí lo que tenemos en el circuito es la herramienta esta que es para medir corriente y acá un marcador de tensión colector emisor. Le damos este run y me da una tensión de 11,5 y una corriente de 21,4 mA. Una cosa que no controlamos es qué beta tiene esto. La idea eran 25 miliamperes, pero completa de 200. Pero bueno, pero parate porque no tocamos el beta. O sea que está por default. ¿Qué beta usaste vos? 200. 200. Entonces yo le voy a forzar un beta de 200 ahora para ver que nos dé bien. ¿Me entendés? Sí. No da justamente 25, pero para ya no sé. Entonces bueno, ahí forcé un beta de 200, ¿no? Bueno, ahora da un poco mejor, da 10,8 tensión colector emisor y da una corriente de 23,11 mA. Otro problema que puede tener esto es que acá no hayan 0,7 volt, ¿está? Entonces, ¿cómo me fijo eso? Voy a conectar el emisor al negativo y al positivo sobre la base. Entonces, cuando le doy, bueno, fíjense que la tensión base emisor da por arriba de 0,7 volts. El mismo problema con este modelo PSpice es que no hay un parámetro, si buscan acá en la lista,
no hay un parámetro que sea la tensión base emisor. Profe, eso le iba a preguntar, ¿cómo vemos la variación de beta con respecto a la tensión emisor? ¿Cómo vemos que? La variación de la tensión base emisor. Bueno, lo que tenemos acá, a ver, vamos a ver si funciona esto, dice building potential, base emisor building potential. Entonces, podemos tratar de bajar un poco esa tensión, dice JE 0.75, entonces vamos a ponerle BJE 0.7. El tema es que no creo que sea solamente con esta tensión de juntura que se haga que regule toda la tensión. Entonces, por ahí también hay otros parámetros que junto con esta varían esa tensión. Fíjense que no varió en nada. Profe, Sí. pregunta si ya adelantaba el parcial, ¿va a ser en computadora? A ver, ¿está usando el software este? No. Ah, bien, bien, bien. Bueno, me parece que esa tensión va a ser medio difícil que la podamos controlar. A este forward emission coefficient 1. Así. No, otra vez voy a bajar. Ahí está. Bueno, ahí la pegué a tanteo, ¿no? Le cambié un parámetro al transistor para que me dé 0.69 de tensión base emisor. Y fíjense que ahí me dio la tensión colector emisor en 10 volts. Y me da una corriente de colector de 25.08. ¿Está? ¿Lo ven? Bien. Sí, sí. Bueno. Entonces, la pregunta es ahora, ¿qué tan estable es este circuito? Bueno, una cosa que, antes de entrar a ese tema, no sé si habrán notado, pero cuando acá el compañero planteó una corriente de 25 mA y ya se complica con los valores de resistencia. Fíjense que ya la R es de 80 ohms, es una resistencia relativamente baja, no es del orden de los K como venimos acostumbrados a ver. Entonces, cuanto más alta es la corriente que circula por este circuito, empiezan a disminuir los valores de la resistencia. ¿Cómo se hace? Para amplificadores de mayor potencia, ¿cómo se hace con esto? Bueno, justamente lo que se apela es aumentar para que vuelvan a tener valores un poco más altos. Hay que volver a aumentar la tensión BCC. ¿Qué sé yo? Hasta ahora, por ejemplo, para nuestro circuito, para los diseños que estamos haciendo, no nos importa. Ponemos 20, 10, 15, qué sé yo, no nos importa. Pero para un amplificador de audio, si se ponen a buscar por internet, van a ver que ya ahí se complica la cosa. Para un amplificador de audio de 20 vatios, por ejemplo, empiezan a aparecer tensiones de acá arriba de 47 volts. ¿Por qué es eso? Porque, bueno, de alguna forma, vos tenés que volver a llevar los valores de resistencia a valores relativamente comerciales.
Por lo general, las resistencias de potencia, o sea, ¿qué son resistencias de potencia? Uno pensaría, bueno, la especificación que tengo que dar para comprar una resistencia es el valor de resistencia. Claro, pero ¿y si con potencia? Un cuarto de vatio, medio vatio, un vatio. Claro, entonces vos comprás la resistencia, decís, qué sé yo, necesito una resistencia de 1K de medio vatio. Eso limita la cantidad de corriente que puede pasar por él. Por lo general, los valores bajos de resistencia son de mayor potencia, o por lo menos hay disponible de potencias altas. Qué sé yo, hay resistencias de cerámicas que son de 5 vatios, de 10 vatios, ¿está? Son como una pequeña estufita. Y por ahí en los equipos de audio hay resistencias que son voluminosas porque son de potencia. Hay resistencia tan baja como de 0,5 ohm, 0,4, ¿está? Pero bueno, para el diseño es un problema. Entonces, muchas veces lo que se hace en los circuitos, por lo menos lo que yo he visto de audio, es aumentar la tensión de alimentación. Entonces ya ahí tenés también circuitos reguladores de tensión bastante voluminosos. Bien, bueno, la idea ahora es hacer variar el beta y ver cuánto varía la corriente del colector. Entonces, ¿cómo lo hacíamos eso? ¿Se acuerdan? Con parámetro sweep. Ahí lo que hacíamos era poner esta herramienta acá que está en modo graph, DC sweep. Entonces veníamos acá al transistor y al parámetro beta lo cambiamos por una etiqueta. Yo le escribimos acá beta. Entonces ya ahora no tiene 200 de beta. Bien. ¿Qué rango de beta tenías más o menos pensado para este transistor que elegiste, el que hizo este diseño? A ver. En eso tenía duda porque el datasheet me dice que, por ejemplo, con una corriente de 150 mA varía entre 100 y 300. Entre 100 y 300. Y Bueno. yo elegí 25 mA, porque con esa corriente no. Bueno, también. Sí, eso es otra también, ¿no? Que hay una cierta dependencia entre IC y el beta, pero bueno, qué sé yo, capaz que para 25 tampoco tenías ningún dato de beta, entonces Claro. está bien que hayas usado con el dato que tenías. Hay una de 10 mA que vale 35 en beta, está fijo. Muy bajo, muy bajo también. No sé. Bien, bueno, pero vamos a barrerlo entre 100 y 300 a ver qué da. ¿Está? Bueno. Entonces usamos, fíjense acá cuando hacemos doble clic en este gráfico de DC Sweep, tenemos Sweep variable. Ahí ponemos la etiqueta que usamos para hacer la variación, beta. Valor inicial 100. Valor final 300. Que es el rango que usó el compañero de ustedes para como dato. El número de pasos, number of steps, tiene 100. Y yo podemos poner 500 como para que no haga una gráfica suave. Suave en el sentido de que tenga varios puntos, ¿no? Entonces, bueno, ahí le damos a aceptar. Y acá abajo, en el eje de las X, aparece 100 y aparece 300, que es el rango que vamos a graficar. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es agregar. Si no lo tenían, hay que poner acá el medidor de corriente y darle una etiqueta, IC. Entonces, este es el parámetro que queremos ver su variabilidad. Entonces, lo que podemos hacer es o arrastramos hasta acá, o apretamos botón derecho arriba de la gráfica y buscamos Alt Trace. En Alt Trace nos abre este pop-up, elegimos Pro P1 y ahí nos aparece IC.
¿Para qué nos sirve este pop-up? Este pop-up nos sirve para agarrar varias variables que tengamos definido en el circuito. Imagínense un circuito más grande, ¿no? Y después acá en la expresión hacer una operación matemática para sacar algún otro valor. Como en este caso no tenemos que hacer otra cosa que ver la corriente de colector, queda solamente P1, ¿no? Como hice. Ahí le damos OK. Y por último botón derecho y Simulate. Bueno. Ahí nos dice que, por ejemplo, para un beta de 200 nos da por arriba de 25 mA. Y para 300 tenemos entre 25,5 y 26 mA. Y para 100 tenemos un poco más de... Estaría bueno esto, no sé si tiene algún trace, algo. Ah, esto es lo que quería. Ahí está. Me paro acá arriba y me aparecen acá los valores del cursor. 25,7 para 300. Entonces vamos a anotar acá. Entonces de la simulación teníamos que para beta igual a 300 nos daba, dice, ¿cuánto? Se me fue de la cabeza. 25,7 mil. Y para 100 23,3 mil. ¿Está bien? Y con el valor más esperado, que era 200, teníamos que la IC era 25 punto algo. Tampoco daba exacto. Así que me da 25,1. Bueno. Entonces, ¿cómo sacamos el porcentaje acá? Y para beta igual a 300, el porcentaje que sería? Sería 25,7 menos 25,1 dividido 25,1 por 100. ¿No? Me da 2,4%. Y para abajo tenemos 25,1 menos 23 dividido 25,1 por 100. No, 25,1 por 100. Me da 7,2%.
¿Está? Bien, profe. Entonces, qué sé yo, si vos te planteabas ponerle un rango, qué sé yo, más o menos 5%, este diseño, bueno, está bastante bien. Por ahí para el beta igual a 100 se te va un poco por debajo, pero no hay problema. ¿Está? Bien, profe. Bueno, ese más o menos es el tipo de trabajo que tienen que hacer. Una de las cosas que hay que destacar acá, yo no sé si se acuerdan el ejemplo que habíamos hecho en la clase pasada de polarización fija. Para la polarización fija, esta gráfica era una recta. ¿Se acuerdan? Sí, profe. ¿Eso por qué? Porque el IC para el circuito S dependía solamente, era beta por ID. Entonces, si B es fija, la IC cambia con el beta en forma lineal. En este caso, para este circuito, no estoy diciendo que no vale la relación IB sobre beta, pero la relación de IC con los cambios del beta no es lineal. ¿Se dan cuenta? Acá abajo no hay, esto es beta acá abajo. Entonces lo que queremos es que nuestro circuito, la relación entre IC al beta, sea lo más apaisada posible. Eso quiere decir que el circuito es menos sensible a las variaciones del beta. ¿Está bien? Sí, sí, profe. Yo por lo menos lo entendí. Bueno, entonces, Profe, sí. por ahí para redondear la idea, ¿el voltaje colector-emisor siempre hay que intentar que sea la mitad del voltaje de la fuente? Sí. O sea, de VCC. Bien. Sí. Sería lo más ideal posible. Sí, porque ahora, después de tener el circuito hecho, voy a correr un cachito. Por la base vamos a meter una señal analógica, una señal senoidal, y la vamos a sacar por el colector. Una réplica amplificada. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa? Para que nosotros tengamos una señal acá, la tensión del colector se va a ir a valores positivos y negativos. Esa es senoidal. Entonces, si yo acá tengo poca caída de tensión, en realidad, si se hace muy positiva, digamos, para la cresta positiva de la señal alterna, va a tirar a saturarse lo más rápido que si tuviera más caída de tensión en esta resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Aumentar la tensión acá en el emisor lleva a que tenga menos rango posible de amplitud de la señal de salida. Claro, sí, sí, yo entendí. Por el tema de las variaciones, el rango máximo y el mínimo. Exactamente. Está bueno, profe. Bueno, entonces, vayan sacando capturas y váyanme mandando esos diseños, por favor. ¿Está? Sí, profe. Yo tuve problemas con el internet también. Por ahí. Tuve que formatear la compu, descargar todos los programas de nuevo, tengo un recuperatorio, descargo Word, bla, bla, bla. Bueno, suele pasar. ¿Alguna pregunta de cómo se hace esto? Entonces yo quise solo con la estabilidad por S y no pude hacerlo. No me salió. ¿En dónde te...? Porque se puede hacer también por las variaciones de la estabilidad, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué planteaste? Por ejemplo, la variación de...
eh, la corriente inversa de saturación respecto a IC. Esa la pude sacar, las otras no. Claro, pasa que las otras, por ahí, tienen... No sé si sacan la hoja de datasheet o porque hay que ver la elaboración de la tensión base inicial. No, en realidad, a ver, espera un cachito. Déjame buscar un... Este no. No, este tampoco. Disculpen un cachito que no tengo ubicado. Bueno, acá son los... Esas son las ecuaciones de los parámetros de estabilidad. Entonces tenemos la estabilidad según la corriente saturación inversa. Digamos, la relación, esta de acá abajo es la relación del parámetro de estabilidad en función de la tensión base emisor, que también tiene una expresión, qué sé yo, está en función de RB sobre R. Y por último, este de acá abajo es el parámetro de estabilidad según las variaciones del beta, que también está en función del beta 1, el beta 2 y RB sobre R. Entonces, en Ahí entonces el general, beta 1 son los valores mínimo y máximo, ¿no? exactamente. El tema es que por acá tenés una corriente IC1, que sería la corriente de tu circuito para el beta 1. Digamos, ¿para qué te sirve la ecuación? Te sirve para sacar un valor de sensibilidad. O sea, para que vos después esta la reemplaces acá abajo, en esta de acá, y digas, bueno, para el delta beta voy a tener un delta IC. Pero acá no te soluciona el problema de diseño. Por lo general, el libro termina, digamos, como corolario de estas tres ecuaciones, como las tres ecuaciones las haya en función de RB sobre RE, dice que mientras que vos mantengas la relación RB a RE lo más cercano a 1, vas a tener valores de sensibilidad baja. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser muy estable. ¿Está? Entonces, en definitiva, empleando, digamos, ese criterio, lo que tenés que mantener es, digamos, cuando vos haces tu diseño, sacás la resistencia de Thevenin, que sería R1 en paralelo con R2, de lo que vos calculaste, y después a esto le decís que es RB, y después sacás RB sobre RE, y te fijás y lo comparás con 1. ¿Está?
Hola. Bien, profesor, sí. El tema, ¿sabes cuál es? Por ejemplo, en el caso, si quisieras usar esto, ¿no? En el caso del compañero, por ejemplo, del diseño que habíamos probado, RL vale 80 para él. Y RD vale 30, o sea, 3K vale, así que En tu diseño, bueno, en tu diseño 3K podés sacar valores tranquilos, digamos, porque sería 3K RB, el paralelo debería ser 3K. ¿Está? y, y la división me da 37. 37. ¿Sí? O sea, 3080. Bueno, pero ahí hace al revés, por eso te digo. Si vos si vos sacaste una R de 3K, que es lo que me está diciendo, ¿no? Sí. Entonces te podés plantear, no, vamos a anotarlo acá. Si R tuya es de 3K, entonces RB debería ser 3K, para que te dé 1 el coseno. Bien. Entonces, ¿qué pasa? R1 por R2 sobre R1 más R2 va a ser igual a 3K. Sí. Acá tenés una ecuación, pero con esto no te alcanza para resolverlo. ¿Está? Por otro lado tenés la ecuación de la malla de entrada. Porque en realidad, digamos, con la ecuación de la malla de entrada, esa es la que tenés que hacer cumplir para que te dé el punto de operación donde vos querés, pero el tema es que no te lo determina R1 y R2. Vos sabés que la tensión de Thevenin menos la resistencia de Thevenin por IB menos la tensión base emisor menos IE por RE es igual a 0. Supuestamente esto lo tenés, ¿no? Sí. Eso sí. Esto lo tenés, pues tenés el beta y tenés IC. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Te quedan estos dos que son función de R1 y R2. Bien. Que es PCC por R2 sobre R1 más R2 menos la resistencia de Thevenin, que es de R1 por R2 sobre R1 más R2 por IB Entonces, ¿qué pasa? Profe, ¿podría subir un poquito? ¿Cómo? Que si podría subir un poquito la baja. ¿Ahí? Sí, te voy a sacar una captura, así que puedo bajar la vuelta. Pero esto después lo pongo en el WhatsApp. Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, todo lo que hemos discutido en dispositivo electrónico, esto es lo que vimos en dispositivo electrónico. Esta ecuación. Pero ¿qué pasa? Para el diseño no nos alcanza porque en realidad tenemos una ecuación y tenemos dos incógnitas, R1 y R2. Pero como también queremos, para el diseño, ¿no es cierto? Como también queremos que nuestro circuito sea estable, ahora tenemos estas dos cosas. ¿Está? Entonces fíjate que esto lo podés
directamente reemplazar acá. Sí. Entonces tenés dos ecuaciones y dos incógnitas. Tenés que encontrar un par de valores R1 y R2 que satisfagan las dos. Claro. Bueno, ahí te toca trabajar a vos. Buenísimo. ¿Eh? Ahí está, gracias, profe. Profe, ¿Sí? ¿qué intentaba buscar con esa ecuación? ¿Cuál? ¿Cuál es el Con la valor? que acabo de escribir, con eso de BCC por R2. Claro, porque ahora dice que, bueno, R1 y R2 sobre R1 más R2 tiene el valor, que son 3K. Reemplazando eso en esa ecuación, ¿qué tiende a buscar? Sí, lo que le estoy diciendo al compañero es que esta ecuación de acá no es otra que la que hacemos siempre para calcular el punto de operación en un circuito. Es la malla de entrada. Claro, sí, la recta de carga. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Si vos reemplazás R de Thevenin por R1 y R2, te va a quedar esto que tenés acá abajo. Ah, claro. Sí, bien, El profe. tema es que son dos incógnitas y tenés una sola ecuación. Claro. ¿Y qué es lo que te dice eso? Que en realidad tenés infinitas combinaciones de R1 y R2 que va a satisfacer esa ecuación. No quiere decir que valga cualquier par de valores, ¿está? Pero sí tenés infinitos resultados. Estaría bien Eso lo estudiamos en fijar álgebra, ¿está? darle un valor a R1 y sacar R2. Claro, vos podés fijar un valor de R1 y podés sacar R2. Bien, bien. Bueno, pero ¿qué pasa si Profe, querés emplear profe, ¿Hola? y respecto a ese valor que saquen ahí, ¿no? Seguramente puede ser que les dé, no sé, un valor con coma, y eso tenemos que acercarlo a un valor comercial de resistencia del tipo 5%, Sí, ¿o no? sí señor. ¿Y cómo hacemos? ¿Lo redondeamos para arriba, para abajo? ¿Nos vamos Podés fijando buscar el que valor el más cociente sea igual a cercano, 1? podés buscar el valor más cercano. Como siempre vas a tener que fijar un valor y calcular el otro, el valor que fijás, busca directamente que sea el comercial y el otro que sea aproximado. ¿Me entendés? Sí, sí. Profe, y cuando tenemos dos valores cercanos, ¿cuál elegimos el más chico? No entendí eso, ¿cómo los dos valores cercanos? Si tenemos, nos fijamos en los valores comerciales. Sí. Y si, o sea, qué sé yo, vos te da un valor R1, vas a tener un valor por arriba y un valor por abajo, digamos, comercial, ¿está? ¿Me explico lo que digo? Ponele, vos tenés un valor exacto, un valor que vos despejaste te da R1, qué sé yo. A ver, pasa que déjame buscar. Perdón, pensé que se me había colgado el internet. También. Ahí está. Acá tenemos valores comerciales, ¿lo ven? Imagínate que te das 50.000 por dar un valor, no sé, vos despejaste, te da R1, te da 50.384. Oh. Entonces el valor más alto es 51 y el valor más bajo 47.
¿Lo ves? Sí, Entonces, el más próximo es el que está por arriba. claro, de 51. ¿Eh? Siempre te va a dar en el medio de un par de valores. ¿Estamos? A no ser que lo puedas conformar haciendo otro tipo de cuenta, que sé yo, poniendo dos resistencias en serie o dos resistencias en paralelo, pero no mucho más que eso. Bueno, fíjense que en realidad no es sencillo, ¿estamos? ¿Por qué? Porque tenemos dos criterios para elegir y por ahí son medios contradictorios, ¿estamos? El otro, que todavía nadie me preguntó, es uno que habíamos planteado, no sé si se acuerdan, que R2 tenía que ser, ¿qué cosa? Menor o igual a 1/10 de beta por R. Exactamente. ¿Mm? Acá, el tema es que los tres, con este otro criterio, a la vez no lo van a poder aplicar. ¿Estamos? En el mejor de los casos, por ahí lo que pueden hacer es usar. A ver, vamos a poner. A este le vamos a llamar 1. A esta 2 y este 3. Entonces, en general lo que pueden llegar a hacer, para dar un orden al diseño, es decir, calculo R1 y R2 usando 3 y 2. Luego verifico con 1 si cumple con el criterio de los parámetros S. ¿Qué quiere decir esto? Si yo encuentro, luego de encontrar R1 y R2, verifico con 1 y si me da que, qué sé yo, que me da en el, que digamos RB sobre RE me da en el rango entre 1 y 10 y lo doy por bueno. ¿Se dan cuenta? Profe, ¿por qué menor a 10? Porque es el rango de los valores para la cual da buena estabilidad según los parámetros S. Bien, bien. Esto si lo buscan más arriba, lo que hemos dado la primera clase, tenía un valor mínimo, el parámetro S según hice 0, ¿no? Tenía un valor mínimo y un valor máximo, que era beta más 1. Entonces, acá
esto era el peor caso. Y esto, acá, el mejor. Pero ¿qué pasa? 1 da para RB sobre RE igual a 0. Es imposible. ¿Está? Pero ¿qué pasa? El 1 lo tenés por acá y el 10 lo tenés por acá. Entonces, entre estos dos valores, tenés un valor bajo de ese. Claro, bien, profe. Gracias. Bueno, en definitiva, cualquier trabajo de diseño tiene estos problemitas. ¿Qué son problemitas? Que no es tan directo el diseño. Que me pongo, hago tres cuentas y me va a dar un diseño que va a estar bien. Sino que nosotros vamos a tener unos requerimientos de diseño y vamos a hacer circuitos que más o menos se aproximan a esos criterios de diseño. Entonces, la idea es lograr un diseño que sea lo más equilibrado posible y que dé buena estabilidad de la polarización. ¿Estamos? Bien, profe. Bueno. Me voy a quedar esperando los trabajos de ustedes. ¿Estamos? Que me vayan mandando. Por ahora no estamos tan apurados porque César, digamos, le va a llevar unas clases llegar hasta la parte de señal, pero la idea es que nosotros tengamos estos circuitos ya diseñados como para arrancar con la parte de señal sobre estos que ya están probados. ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno, ¿alguien quiere consultar algo en particular? Si algún día, profe, podemos poner alguna consulta por ahí para aclarar alguna duda que se genere con esto, para que no se nos vayan a estar encima todos los días, todas las fechas. Sí, en cualquier momento. De última, no sé, ¿qué les parece más práctico? Si me mandan un mail y me cuentan, Sí, yo no tengo problema, yo le puedo formar un mail ahí, mandar o alguna foto. por WhatsApp también. Yo porque si no, después lo que nos queda, qué sé yo, hacer otra videoconferencia, pero hoy con el tema de los tiempos, por eso estamos más apretados, pero si lo hacemos Por ahí lo que más... pasa cuando poner diseñar algo es que cuando veo un datalle dentro un toque en pánico, no sé por dónde disparar, hay como muchas veces mucha información y no sé qué agarrar, qué no agarrar, qué poner, qué no poner, y es como que me pierdo un toque. Bueno, de última avanzar sin sacar tanto del datasheet, solamente manejate con un rango de beta y una corriente de colector que vos quieras plantear. ¿Está? Y empezar con eso. O sea, a lo que me refiero, con un valor de corriente colector que sepas que el transistor que vos elegiste no lo queme, no pueda trabajar tranquilamente, ¿está? Profe, consulta.